La mañana en que todo cambió para siempre amaneció cubierta por una capa gris que parecía aplastar el horizonte. Desde la ventana del piso 42 de una torre corporativa en la ciudad de Aneul, yo apenas presté atención al clima. Mi mundo se reducía a cifras, inversiones y pantallas llenas de gráficos. Durante años me había convencido de que el dinero resolvía cualquier problema y que las emociones solo eran obstáculos para tomar decisiones eficientes. Sin embargo, había una persona capaz de derribar esa fachada con una sola mirada. Mi hija, Mina. La noche anterior había llegado tarde a casa, como ocurría casi todos los días. Traía bajo el brazo una caja envuelta para su cumpleaños. Estaba convencido de que cumpliría con mi obligación de padre entregándole un regalo costoso. Pero cuando ella abrió el paquete, su expresión me hizo sentir algo que llevaba mucho tiempo evitando. Decepción. Gracias, papá, dijo con educación. Entonces descubrí que ya le había regalado exactamente el mismo dispositivo meses atrás. No recordaba haberlo hecho. Ese detalle, insignificante para cualquiera, me golpeó con fuerza. Demostraba hasta qué punto me había alejado de ella. Mina no se quejó. No levantó la voz. No lloró. Simplemente me hizo una petición. ¿Podemos ir a ver a mamá? Su madre vivía en la ciudad costera de Miryang. Nuestro divorcio avanzaba lentamente y la distancia entre nosotros parecía crecer cada semana. ¿Mañana? Pregunté. Ella asintió. Había algo triste en sus ojos. Una tristeza demasiado grande para una niña de su edad. Y por primera vez en mucho tiempo no encontré ninguna excusa relacionada con el trabajo. Acepté. Partiríamos al amanecer. Todavía no sabía que aquella decisión cambiaría mi vida. Mientras conducíamos hacia la estación central, las calles parecían extrañamente tensas. Vi varios vehículos de emergencia atravesar las avenidas a gran velocidad. Algunas personas observaban el cielo con preocupación. A lo lejos, una columna de humo oscuro ascendía detrás de un conjunto de edificios industriales. Pensé que sería algún accidente. Nada más. Mina permanecía sentada detrás de mí sosteniendo un dibujo cuidadosamente doblado. Era para su madre. La observé por el espejo retrovisor. Intenté decir algo. Cualquier cosa. Pero las palabras nunca fueron mi especialidad. Cuando llegamos a la estación, el lugar rebosaba actividad. Miles de viajeros caminaban de un lado a otro arrastrando equipaje y consultando sus teléfonos. Nuestro tren esperaba inmóvil junto al andén. Una gigantesca flecha metálica preparada para recorrer cientos de kilómetros en pocas horas. Subimos a bordo. Al poco tiempo empecé a notar a algunos pasajeros que más tarde serían imposibles de olvidar. Entre ellos destacaba un hombre enorme de aspecto intimidante. Sus brazos parecían troncos de árbol y caminaba protegiendo cuidadosamente a una mujer embarazada que avanzaba a su lado. También vi a un ejecutivo elegante con una expresión arrogante que analizaba a todos como si fueran inferiores. Más adelante viajaba un equipo juvenil de baloncesto. Los muchachos llenaban el vagón con bromas y conversaciones animadas. Entre ellos sobresalía un joven atleta acompañado por una chica que no podía dejar de sonreírle. Parecían preocupaciones ajenas. Historias ajenas. Destinos ajenos. No imaginaba que en pocas horas nuestras vidas quedarían unidas por el terror. Las puertas comenzaron a cerrarse. Los empleados de la estación verificaban los últimos procedimientos cuando ocurrió algo extraño. Una figura apareció corriendo por el andén. Era una muchacha joven. Se movía de forma errática. Como si estuviera herida. Como si apenas pudiera sostenerse en pie. Logró colarse por una de las puertas segundos antes de que se sellaran. Nadie pareció prestarle atención. Yo tampoco. El tren inició su marcha. Los edificios se empezaron a quedar atrás. La velocidad aumentó rápidamente. Minutos después ya avanzábamos a través del país como una bala. Recuerdo haber pensado que el viaje sería tranquilo. Recuerdo haber cerrado los ojos por un instante. Recuerdo sentir que, quizá, aún tenía tiempo para arreglar mi relación con mi hija. Fue el último pensamiento normal que tuve aquel día. Porque mientras nosotros nos alejábamos de la ciudad, algo monstruoso acababa de subir al tren con nosotros. No sé exactamente cuánto tiempo pasó desde que el tren abandonó la estación.
Quizá 10 minutos. Quizá 15. Lo único que recuerdo con claridad es el primer grito. Fue un sonido extraño. No sonó como el grito de alguien asustado. Sonó como el grito de alguien que acababa de ver algo imposible. Abrí los ojos de inmediato. Varias personas levantaron la cabeza al mismo tiempo. El ruido provenía de los vagones traseros. Después llegó otro. Y otro más. Los pasajeros comenzaron a intercambiar miradas nerviosas. Algunos sacaron sus teléfonos. Otros intentaron ignorarlo. Yo hice lo mismo. Me convencí de que sería una pelea o algún problema médico. Nada más. Entonces noté que Mina ya no estaba sentada junto a mí. Mi corazón se detuvo. Me puse de pie de inmediato. ¿Mina? No hubo respuesta. Miré hacia el pasillo. Nada. La llamé otra vez. Tampoco respondió. Sentí una punzada de ansiedad que me obligó a avanzar entre los asientos. Entonces escuché algo más. Carreras. Muchos pasos. Demasiados. Y después llegaron los gritos. Esta vez mucho más cerca. Al doblar hacia la unión entre vagones vi a varias personas corriendo desesperadamente. Sus rostros reflejaban un terror absoluto. No corrían de algo. Corrían por sus vidas. Cierren la puerta. No los dejen pasar. Dios mío. Las voces se mezclaban formando una cacofonía insoportable. Y entonces los vi. Una masa de cuerpos irrumpió por el pasillo. Al principio pensé que eran pasajeros peleando. Pero bastó un segundo para comprender que estaba equivocado. Aquellas personas no se movían como seres humanos. Corrían con movimientos espasmódicos. Sus extremidades parecían doblarse en ángulos imposibles. Sus ojos estaban completamente vacíos. Algunos tenían el rostro cubierto de sangre. Otros llevaban trozos de ropa arrancados. Una mujer saltó sobre un hombre que intentaba escapar. Lo derribó. Luego hundió los dientes en su cuello. El vagón entero estalló en pánico. Escuché huesos romperse. Escuché alaridos. Escuché el sonido húmedo de carne desgarrándose. Por un instante quedé paralizado. Mi mente se negaba a aceptar lo que veía. Entonces encontré a Mina. Salía del baño al final del vagón. Sus ojos se abrieron de par en par al verme. «Papá». Corrí hacia ella. La levanté entre mis brazos. Y eché a correr. La multitud infectada avanzaba detrás de nosotros como una avalancha. Empujaban. Treparan unos sobre otros. Caían y se levantaban inmediatamente. Era imposible detenerlos. Mientras corría vi al hombre corpulento que había observado antes. Sujetaba a su esposa embarazada mientras intentaba abrirse paso entre los pasajeros. La horda estaba prácticamente encima de ellos. Llegué a una puerta de separación entre vagones. Mi instinto tomó el control. Entré con Mina. Y traté de cerrarla. Sin pensar en nadie más. Sin pensar en las personas que venían detrás. Solo quería salvarnos. Vi al hombre grande golpeando el cristal. Su esposa estaba a su lado. Apenas unos metros detrás de ellos corrían aquellas criaturas. Durante un segundo dudé. Pero aún así intenté cerrar la puerta. El hombre alcanzó a meter el brazo. La puerta golpeó con fuerza contra su mano. Aún así logró impedir que se cerrara. Con una fuerza brutal empujó hasta abrirla completamente. Entró junto a su esposa apenas un instante antes de que la horda chocara contra el cristal. La puerta terminó cerrándose. Los monstruos quedaron del otro lado. Golpeando. Arañando. Embistiendo. Sus rostros ensangrentados se aplastaban contra el vidrio. Respiré con dificultad. Creí que había terminado. Entonces el hombre me agarró de la camisa. Me estampó contra la pared. ¿Ibas a dejarnos morir? Su voz retumbó como un trueno. No respondí. No pude. Porque sabía que tenía razón. Miré a Mina. Ella me observaba en silencio. No había enojo en sus ojos. Era peor. Había decepción. Una decepción profunda. La misma que había visto cuando abrió mi regalo equivocado. Aquella mirada me dolió más que cualquier golpe. El hombre soltó mi camisa. Volvió junto a su esposa. Nadie dijo nada durante varios segundos. Los infectados seguían golpeando el cristal. Una y otra vez.
Hasta que algo inesperado ocurrió. El tren entró en un túnel. Toda la iluminación exterior desapareció. La oscuridad envolvió los vagones. Y de repente los monstruos dejaron de moverse. Se quedaron inmóviles, desorientados, girando lentamente la cabeza, como animales que hubieran perdido el rastro de una presa. Todos los supervivientes lo notamos. Los golpes cesaron. Los rugidos disminuyeron. La mujer embarazada fue la primera en comprenderlo. «No pueden vernos». Nadie respondió. Ella se acercó lentamente al cristal. Los infectados reaccionaban al movimiento iluminado. Pero cuando la oscuridad aumentaba parecían perder interés. «Dependen de la vista», susurró. Aquello nos dio una esperanza. Pequeña, frágil, pero esperanza al fin. Minutos después salimos del túnel. Las criaturas volvieron a agitarse. Sin embargo, ya habíamos descubierto algo importante. Por primera vez desde que comenzó la pesadilla teníamos una ventaja. Una muy pequeña, pero suficiente para seguir vivos. Entonces las pantallas del tren se encendieron. Todos levantamos la vista. La transmisión mostraba imágenes aterradoras. Incendios, calles colapsadas, vehículos militares abandonados, multitudes atacándose unas a otras, presentadores aterrados intentando mantener la calma. Las autoridades hablaban de disturbios masivos, de cuarentenas, de zonas de emergencia. Pero todos podíamos ver la verdad. Aquello no era un disturbio. Era el fin de algo mucho más grande. Y apenas estaba comenzando. Las imágenes que aparecían en las pantallas del tren parecían sacadas de una pesadilla. Las ciudades ardían. Las carreteras estaban bloqueadas. Vehículos militares avanzaban entre multitudes desesperadas. Los reporteros intentaban explicar lo que ocurría, pero era evidente que ni ellos mismos comprendían la magnitud del desastre. A mi alrededor reinaba un silencio absoluto. Nadie hablaba. Nadie lloraba. Era como si todos estuviéramos esperando que alguien apareciera y nos dijera que aquello era un error. Pero nadie lo hizo. Poco después, una nueva información apareció en las pantallas. Las autoridades afirmaban que se había establecido una zona segura en una importante estación ferroviaria ubicada más adelante en la ruta. Según el comunicado, el ejército había asegurado el área y estaba organizando la evacuación de los supervivientes. Aquella noticia se propagó por los vagones como una chispa. Por primera vez desde el inicio del horror vi algo parecido al alivio en los rostros de los pasajeros. Incluso yo me aferré a esa esperanza. Necesitaba creer que existía un lugar seguro para Mina. Necesitaba creer que todo aquello terminaría pronto. Mientras el tren continuaba avanzando, logré comunicarme por teléfono con uno de mis clientes más influyentes. Era un hombre con conexiones militares. Habíamos hecho negocios durante años. Le expliqué la situación. Su respuesta fue inmediata y aterradora. La estación no era segura. La situación estaba fuera de control. Sin embargo, me dijo que aún tenía contactos operando en la zona. Si lograba llegar a una salida específica, podrían sacarme de allí junto a mi hija antes de que cerraran completamente el perímetro. Aquella información despertó nuevamente mi lado más egoísta. No pensé en los demás pasajeros. No pensé en la mujer embarazada. No pensé en el enorme hombre que nos había ayudado. Solo pensé en Mina y en mí. Cuando el tren finalmente redujo la velocidad y entró en la estación, la escena resultó extraña desde el primer instante. No había soldados. No había personal de emergencia. No había vehículos militares. Nada. El silencio era absoluto. Un silencio tan profundo que parecía imposible. Las puertas se abrieron. Los pasajeros descendieron con cautela. Yo tomé la mano de Mina y comencé a avanzar. El hombre corpulento y su esposa iban algunos metros detrás. Otros supervivientes caminaban nerviosos observando cada rincón. Las enormes instalaciones estaban prácticamente vacías. Las luces seguían encendidas. Los carteles funcionaban con normalidad. Pero no había personas. Era como atravesar una ciudad abandonada. Entonces decidí separarme del grupo. Guiado por las instrucciones que había recibido por teléfono, tomé un corredor diferente.
Mina caminaba a mi lado. Apenas habíamos avanzado unos metros cuando escuché pasos detrás de nosotros. Al volverme vi a un hombre desaliñado. Parecía un vagabundo. Había permanecido escondido durante gran parte del viaje. Ahora nos seguía. Por favor, no me dejen solo, suplicó. Intenté ignorarlo. Continué caminando. Pero el hombre siguió detrás de nosotros. Finalmente llegamos a una gran plaza interior conectada con las plataformas. Y allí encontramos la verdad. Todavía puedo verla con absoluta claridad. Todavía aparece en mis pesadillas. Al principio pensé que eran soldados normales. Había decenas, quizás cientos. Permanecían inmóviles entre las sombras. Uniformados, armados, silenciosos. Entonces uno de ellos levantó la cabeza. Y comenzó a correr. Los demás hicieron lo mismo. Una ola de uniformes militares se lanzó hacia nosotros. Pero aquellos hombres ya no eran humanos. Sus rostros estaban cubiertos de sangre. Sus ojos parecían muertos. Sus movimientos resultaban antinaturales. Y corrían más rápido de lo que cualquier persona debería ser capaz. Los gritos comenzaron inmediatamente. La multitud entró en pánico. Algunos intentaron regresar. Otros buscaron refugio. Nadie sabía qué hacer. Yo sujeté a Mina y corrí. Corrí tan rápido como pude. Escuchaba los pasos detrás de nosotros. Escuchaba los rugidos. Escuchaba los disparos de armas que todavía colgaban inútilmente de los hombros de aquellos monstruos. La estación se convirtió en un infierno. Vi personas caer. Vi gente siendo arrastrada. Vi pasajeros desaparecer bajo montañas de cuerpos. En medio del caos perdí de vista a muchos de los supervivientes. Los jóvenes deportistas quedaron separados. La mujer embarazada desapareció entre la multitud. El gigantesco hombre luchaba por abrirse paso. Todo se convirtió en una masa de gritos y desesperación. Entonces ocurrió lo peor. Sentí que la mano de Mina se soltaba. Por una fracción de segundo. Solo una fracción. Pero fue suficiente. Al girarme ya no estaba. Mi sangre se congeló. Mina. La llamé una vez. 2 veces. 3 veces. Nada. La multitud nos separaba. Los infectados se acercaban. La estación parecía derrumbarse a nuestro alrededor. La busqué desesperadamente. Empujé personas. Corrí contra la corriente. Grité hasta quedarme sin aire. Entonces vi algo. La mujer embarazada. Estaba sujetando a Mina. Junto a ellas corría el vagabundo. Los 3 se dirigían hacia uno de los trenes. Estaban vivos. El alivio casi me hizo caer de rodillas. Pero no había tiempo. Los infectados seguían acercándose. El enorme hombre apareció a mi lado. Sin intercambiar palabras comenzamos a correr juntos. Las puertas del tren estaban a punto de cerrarse. Los monstruos venían detrás. Cada paso parecía el último. Cada segundo podía significar la muerte. Logramos saltar al interior justo cuando el convoy comenzaba a moverse. Las puertas se cerraron. Los infectados quedaron atrás. Por el momento, me apoyé contra una pared intentando recuperar el aliento. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza que sentía dolor en el pecho. Habíamos escapado. Pero Mina seguía lejos de mí. Y por primera vez desde el inicio de aquella pesadilla comprendí algo aterrador. No importaba cuánto dinero hubiera ganado. No importaban mis contactos. No importaban mis influencias. Todo aquello no servía de nada. Porque el mundo que conocíamos estaba desapareciendo. Y la única cosa que realmente me importaba estaba atrapada en otro vagón lleno de monstruos. El tren volvió a ganar velocidad mientras dejaba atrás la estación convertida en un cementerio. Durante algunos minutos nadie habló. Solo se escuchaba el traqueteo constante de los rieles y la respiración agitada de los supervivientes. Yo seguía intentando comunicarme con Mina. Mis manos temblaban tanto que varias veces estuve a punto de dejar caer el teléfono. Finalmente la llamada conectó. La voz que escuché al otro lado me hizo cerrar los ojos de alivio. Papá. Era ella. Estaba viva. Sentí que el peso del mundo desaparecía de mis hombros. Pero la sensación duró apenas unos segundos. La mujer embarazada tomó el teléfono.
Me explicó que estaban escondidas dentro de un pequeño baño junto al vagabundo. Luego me dijo algo que me heló la sangre. Entre nosotros había varios vagones completamente infestados. No existía una ruta segura. No había forma sencilla de llegar hasta ellas. Miré alrededor. A mi lado estaba el hombre corpulento. Su esposa se encontraba atrapada con mi hija. No necesitaba explicarle nada. Ya había escuchado suficiente. Nuestros ojos se cruzaron. Por primera vez desde que comenzó el viaje no vi reproche en su mirada. Solo determinación. La determinación de alguien dispuesto a atravesar el infierno para salvar a su familia. El joven deportista que había sobrevivido a la estación también estaba con nosotros. Tenía el rostro pálido, los ojos hinchados. Había perdido a la mayoría de sus compañeros. Aún así, cuando escuchó nuestro plan, decidió acompañarnos. Voy con ustedes. Nadie intentó convencerlo de lo contrario. Improvisamos una protección utilizando cinta adhesiva gruesa encontrada en uno de los compartimentos de mantenimiento. Cubrimos nuestros brazos, nuestras piernas, incluso parte del cuello. No era una armadura verdadera, pero cualquier cosa era mejor que nada. Después nos acercamos a la puerta. Del otro lado aguardaba la oscuridad. Y los monstruos. Respiré profundamente. Pensé en Mina. Pensé en todo lo que nunca le había dicho. Y abrí la puerta. La reacción fue instantánea. Las criaturas giraron la cabeza hacia nosotros. Decenas de ojos muertos nos encontraron al mismo tiempo. Entonces comenzaron a correr. El impacto fue brutal. El hombre corpulento avanzó primero. Parecía una pared de concreto. Empujó a los infectados utilizando únicamente su fuerza física. Varios salieron despedidos contra los asientos. Otros cayeron al suelo. El joven deportista utilizaba una barra metálica encontrada en el tren. Cada golpe resonaba por todo el vagón. Yo hacía lo que podía. Empujaba. Golpeaba. Esquivaba. Intentaba sobrevivir. Nunca había peleado de verdad en mi vida. Durante años resolví todos mis problemas desde oficinas cómodas y salas de reuniones. Ahora luchaba por mantenerme con vida en un corredor cubierto de sangre. Conseguimos atravesar el primer vagón. Pero el esfuerzo nos dejó exhaustos. Y aún faltaban más. Llegamos a la siguiente puerta justo cuando el tren entró en un largo túnel. La oscuridad cayó sobre nosotros. Inmediatamente los infectados dejaron de reaccionar. Algunos permanecieron quietos. Otros comenzaron a moverse sin rumbo. La teoría era cierta. Dependían principalmente de la visión. Aprovechamos la oportunidad. Avanzamos lentamente. Cada paso parecía eterno. Los monstruos estaban tan cerca que podía escuchar sus respiraciones entrecortadas. Podía oler la sangre seca sobre sus ropas. Podía ver sus ojos blanquecinos a pocos centímetros de mi rostro. Bastaba un error. Un ruido. Un tropiezo. Y todo terminaría. Nunca había sentido tanto miedo. Ni siquiera cuando comenzó el brote. Porque ahora la muerte estaba tan cerca que podía tocarla. Avanzamos en silencio. Centímetro a centímetro. El túnel parecía interminable. Yo apenas me atrevía a respirar. Cuando finalmente alcanzamos la siguiente puerta, sentí que mis piernas iban a ceder. Pero aún no habíamos terminado. El último vagón resultó ser el peor. Había demasiados infectados. Demasiados obstáculos. Demasiadas posibilidades de fracasar. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea. Tomé un teléfono móvil abandonado. Activé una alarma sonora. Y lo lancé al extremo opuesto del vagón. El ruido explotó en medio del silencio. Todos los infectados se lanzaron inmediatamente hacia el sonido. La maniobra nos abrió un estrecho corredor. No perdimos tiempo. Corrimos. Empujamos la puerta. Y llegamos finalmente al baño donde estaban escondidas. Cuando la puerta se abrió, Mina salió disparada hacia mí. Me abrazó con tanta fuerza que apenas pude respirar. Yo la sujeté como si fuera a desaparecer. Por primera vez desde que comenzó la pesadilla sentí que algo dentro de mí volvía a encajar. La mujer embarazada también se reunió con su esposo. Durante unos segundos nadie habló. Nadie necesitaba hacerlo.
Habíamos recuperado a quienes más importaban. Pero la alegría duró poco. Aún no estábamos a salvo. Todavía debíamos alcanzar los vagones delanteros donde permanecían los demás supervivientes. Y mientras nos preparábamos para continuar, escuchamos nuevos golpes detrás de nosotros. Los infectados ya habían descubierto dónde estábamos. La pesadilla seguía avanzando. Y lo peor todavía estaba por llegar. Creí que lo más aterrador de aquel viaje eran las criaturas que habían invadido el tren. Me equivocaba. Los verdaderos monstruos todavía conservaban apariencia humana. Después de reunirnos con Mina, la mujer embarazada y el vagabundo, continuamos avanzando hacia los vagones delanteros. Los infectados comenzaban a reagruparse detrás de nosotros. No podíamos quedarnos donde estábamos. Cada minuto aumentaba el riesgo de quedar atrapados. Finalmente llegamos ante la puerta que nos separaba del grupo principal de supervivientes. Sentí un enorme alivio. Al otro lado había personas sanas. Personas que deberían ayudarnos. Personas que comprenderían por todo lo que habíamos pasado. Golpeé el cristal. Abraham. Varias caras aparecieron al otro lado. Reconocí al ejecutivo elegante que había visto al inicio del viaje. Su expresión cambió al vernos. No parecía aliviado. Parecía asustado. «Déjenos entrar», grité. Nadie se movió. Volví a golpear. «Hay una niña aquí». Seguían inmóviles. Entonces observé algo. Habían atado la puerta. Corbatas. Cinturones. Cordones. Todo estaba amarrado desde el interior. No pensaban abrirnos. El hombre corpulento golpeó el vidrio con tanta fuerza que pensé que lo rompería. «Mi esposa está aquí». Los pasajeros retrocedieron. Algunos negaban con la cabeza. Otros evitaban mirarnos. El ejecutivo fue quien finalmente habló. «No sabemos si están infectados». Aquellas palabras me dejaron sin habla. Miré a Mina. Miré a la mujer embarazada. Miré al vagabundo temblando de miedo. Y comprendí que nos consideraban una amenaza. «Hemos cruzado esos vagones para llegar aquí», grité. «Estamos vivos». «Precisamente por eso», respondió el ejecutivo. «Han estado demasiado cerca de ellos». Detrás de nosotros comenzaron a escucharse golpes. Los infectados regresaban. Cada vez más cerca. Cada vez más numerosos. El joven deportista golpeó desesperadamente el cristal. Al otro lado vio a la chica que amaba. Ella intentó acercarse. Intentó ayudar. Pero varios pasajeros la sujetaron. La apartaron. La obligaron a retroceder. Yo nunca olvidaré la expresión de incredulidad que apareció en el rostro del muchacho. No podía entender cómo las personas podían actuar así. Y para ser sincero, yo tampoco. Porque durante años había vivido exactamente igual. Pensando únicamente en mí. Tomando decisiones que beneficiaban a unos pocos y perjudicaban a muchos. Por primera vez veía las consecuencias de ese egoísmo reflejadas en otras personas. Y era horrible. Los golpes detrás de nosotros aumentaron. Las criaturas ya estaban llegando. La puerta seguía cerrada. El tiempo se agotaba. Entonces ocurrió algo inesperado. El hombre corpulento avanzó. Se colocó entre nosotros y el corredor. Miró a su esposa. Ella comprendió inmediatamente lo que estaba pensando. «No», susurró. Él sonrió. Por primera vez desde que lo conocí. Fue una sonrisa pequeña. Tranquila. Extrañamente serena. Los monstruos irrumpieron en el vagón. Una marea de cuerpos. De sangre. De dientes. De ojos muertos. El hombre los enfrentó solo. Sus brazos empujaban criaturas una tras otra. Su espalda bloqueaba el pasillo. Su cuerpo entero se convirtió en una barrera humana. Yo trataba desesperadamente de desatar los amarres de la puerta. Las manos me temblaban. No podía hacerlo lo suficientemente rápido. Los infectados seguían llegando. El hombre continuaba resistiendo. Pero entonces ocurrió. Una de las criaturas logró alcanzarlo. Vi cómo los dientes se hundían profundamente en su brazo. El tiempo pareció detenerse. Él también lo sintió. Lo supo inmediatamente. Todos lo supimos. La herida era mortal. La infección acabaría alcanzándolo.
Aún así no retrocedió. No intentó salvarse. Simplemente siguió luchando, utilizando los últimos segundos de humanidad que le quedaban. Finalmente conseguí liberar parte del bloqueo. La puerta se abrió apenas lo suficiente. Empujé a Mina, a la mujer embarazada, al vagabundo, al joven deportista. Todos comenzaron a pasar. El hombre permaneció atrás, sujetando a la horda, impidiéndole avanzar. Entonces giró la cabeza, miró a su esposa, y pronunció el nombre que había elegido para el bebé que estaba por nacer. Su voz apenas fue un susurro, pero todos lo escuchamos. Después sonrió una vez más, y nos empujó hacia la seguridad. La puerta terminó cerrándose. Yo observé a través del cristal. Lo vi desaparecer bajo una montaña de cuerpos. Vi cómo seguía peleando incluso cuando ya no parecía posible. Y finalmente lo perdí de vista. Nadie dijo nada. La mujer embarazada comenzó a llorar en silencio. Mina bajó la cabeza. Yo permanecí inmóvil, porque acababa de ver algo que nunca había visto en toda mi vida. Un hombre sacrificándolo todo por los demás. Sin esperar recompensa. Sin buscar reconocimiento. Simplemente porque era lo correcto. Y mientras intentaba procesar aquella pérdida, descubrí que la crueldad humana todavía no había terminado. Porque las personas que nos habían negado la entrada ahora nos observaban con desconfianza. Como si fuéramos nosotros el verdadero peligro. Y esa decisión estaba a punto de condenarlos a todos. Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte, darle like y dejar un comentario. Tu apoyo ayuda a que esta larga travesía de terror continúe hasta el final. La muerte del hombre corpulento dejó un vacío imposible de describir. Durante unos segundos nadie habló. La mujer embarazada permanecía inmóvil, con lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas. Yo tampoco encontraba palabras. Seguía mirando la puerta. Seguía esperando verlo aparecer. Seguía esperando que aquello no hubiera ocurrido. Pero la realidad era implacable. Había dado su vida para salvarnos. Y ahora nosotros seguíamos respirando gracias a él. Sin embargo, apenas cruzamos al siguiente vagón descubrimos que el peligro no había terminado. Los pasajeros que se encontraban allí comenzaron a apartarse de nosotros. Algunos nos observaban con miedo. Otros con desprecio. Era como si el sacrificio que acabábamos de presenciar no significara nada. El ejecutivo elegante seguía liderando aquella actitud. Había conseguido convencer a muchos de que representábamos un riesgo. No deberían estar aquí, dijo. Sentí una oleada de rabia. Un hombre acaba de morir para que todos ustedes sigan vivos. Eso no cambia nada, respondió él. Varias personas asintieron. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Ni siquiera miraban a la mujer que acababa de perder a su esposo. Ni siquiera observaban a Mina. Solo pensaban en protegerse. Solo pensaban en sí mismos. Finalmente nos obligaron a permanecer en una zona aislada entre vagones. Era un espacio estrecho y frío. Un lugar incómodo donde prácticamente nos habían expulsado. Lo más increíble era que muchos de ellos parecían sentirse satisfechos. Como si hubieran tomado una decisión inteligente. Como si el miedo justificara cualquier acto de crueldad. Nos acomodamos como pudimos. Mina permanecía cerca de mí. La mujer embarazada observaba el suelo. El vagabundo se abrazaba a sí mismo intentando controlar los temblores. Y mientras nosotros permanecíamos allí, los demás pasajeros continuaban convencidos de que estaban a salvo. No sabían que su verdadera condena ya había comenzado. Entre ellos viajaban dos ancianas. Habían permanecido relativamente calladas durante toda la travesía. Eran hermanas. Una de ellas había quedado atrapada más atrás durante el caos y había desaparecido entre los infectados. La otra seguía viva. Sentada. Observando. Escuchando. Lo había visto todo. Había visto cómo nos rechazaban. Había visto cómo celebraban haberse librado de nosotros. Había visto cómo la cobardía se disfrazaba de prudencia. Y algo dentro de ella terminó rompiéndose. Recuerdo perfectamente cuando se levantó. Su rostro transmitía una tristeza infinita. No parecía enfadada. Parecía cansada. Profundamente cansada.
Avanzó lentamente hacia una de las puertas de seguridad. Nadie le prestó atención. Algunos pasajeros continuaban discutiendo. Otros intentaban dormir. El ejecutivo seguía convencido de que había salvado a todos. Entonces la anciana habló. Su voz apenas fue un murmullo. ¡Qué personas tan miserables! Nadie reaccionó. Y entonces abrió la puerta. Todo ocurrió en cuestión de segundos. La horda irrumpió como una inundación. Los gritos estallaron inmediatamente. Los pasajeros corrieron en todas direcciones. Los asientos se volcaron. Las maletas salieron despedidas. El caos devoró el vagón entero. Aquellos que minutos antes nos habían expulsado comenzaron a suplicar ayuda. Algunos intentaban escapar. Otros trepaban sobre los demás. Muchos fueron alcanzados antes siquiera de comprender lo que estaba ocurriendo. La anciana permaneció inmóvil. Aceptó su destino junto a su hermana. Y desapareció bajo la avalancha de cuerpos. Yo observaba horrorizado desde nuestra posición. No sentía satisfacción. No sentía alivio. Solo tristeza. Porque aquello demostraba hasta dónde podía llegar el egoísmo humano. Y también demostraba que, al final, nadie podía escapar de las consecuencias de sus decisiones. El ejecutivo logró sobrevivir. Por supuesto que sobrevivió. Consiguió esconderse junto a uno de los empleados del tren. Cuando finalmente logró escapar del vagón convertido en matadero, su rostro estaba cubierto de sudor. Pero no parecía arrepentido. No parecía afectado por las personas que acababan de morir. Solo parecía preocupado por sí mismo. Aquello me revolvió el estómago. Mientras tanto, el tren continuaba avanzando. Pero no por mucho tiempo. Poco después comenzó a reducir la velocidad. Los frenos chirriaron. El convoy entero tembló. Y finalmente se detuvo. Una voz resonó por los altavoces. Era el conductor. Había encontrado un nuevo problema. Las vías principales estaban bloqueadas. Un enorme accidente ferroviario impedía continuar. Tendríamos que abandonar el tren. Miré por la ventana. Y sentí como el miedo regresaba. A lo lejos podían verse enormes columnas de humo. Vagones volcados. Restos de metal retorcido. Incendios. Y lo peor de todo. Movimiento. Decenas de figuras caminaban entre los restos. Esperándonos. La siguiente etapa de nuestro viaje estaba a punto de comenzar. Y sería aún más mortal que todo lo que habíamos vivido hasta entonces. Cuando el tren se detuvo por completo, el silencio resultó casi tan inquietante como los gritos que habíamos escuchado durante todo el día. Nadie se movió al principio. Todos observábamos por las ventanas. Todos intentábamos comprender la magnitud del desastre que se extendía frente a nosotros. Las vías estaban bloqueadas por una montaña de metal destrozado. Vagones descarrilados. Locomotoras aplastadas. Contenedores volcados. Columnas de humo negro que ascendían hacia el cielo como dedos gigantescos. Parecía el escenario de una guerra. El conductor anunció que intentaría encontrar una locomotora auxiliar en funcionamiento para completar el viaje. Era nuestra única esperanza de llegar a Miryang. Nuestra única posibilidad de escapar. Las puertas se abrieron. Descendimos con cautela. El aire olía a combustible quemado. A metal caliente. A muerte. Mina caminaba aferrada a mi mano. La mujer embarazada avanzaba junto a nosotros. El vagabundo seguía acompañándonos. Durante el viaje había pasado de ser un extraño a convertirse en parte de nuestro pequeño grupo. A medida que avanzábamos entre los restos ferroviarios, sentía que el peligro podía surgir desde cualquier dirección. Y no tardó en hacerlo. Un estruendo ensordecedor sacudió el lugar. Todos levantamos la vista. Un tren suspendido sobre una vía elevada acababa de descarrilar. La gigantesca estructura comenzó a inclinarse. Por un segundo pareció quedarse inmóvil. Después cayó. El impacto fue devastador. La explosión lanzó fragmentos metálicos por todas partes. Los vagones se deformaron como si fueran de papel. Una nube de polvo cubrió la zona. La onda expansiva nos arrojó al suelo. Escuché gritos. Escuché el crujido del acero. Escuché cristales estallar. Cuando logré incorporarme, la situación era un caos absoluto.
Parte de la estructura caída había bloqueado nuestro camino. Peor aún, había atrapado a Mina, a la mujer embarazada y al vagabundo bajo una maraña de vigas deformadas. Mina. Corrí inmediatamente hacia ellos. Intenté levantar los escombros. Era imposible. Pesaban demasiado. La desesperación comenzó a apoderarse de mí. Entonces escuchamos algo. Ruidos. Gruñidos. Pasos rápidos. Los infectados estaban llegando. La explosión los había atraído. Como tiburones siguiendo el olor de la sangre. Decenas de figuras comenzaron a aparecer entre los restos. Saltaban desde ventanas rotas. Emergían de vagones destruidos. Corrían hacia nosotros. Cada vez más. Cada vez más rápido. Sentí que el pánico volvía a paralizarme. No había tiempo. No podía liberar a los demás antes de que llegaran. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. El vagabundo observó a Mina. Luego observó a la mujer embarazada. Finalmente me miró a mí. Durante todo el viaje había sido un hombre aterrorizado. Siempre escondiéndose. Siempre temblando. Siempre intentando sobrevivir. Pero en aquel momento vi algo diferente en sus ojos. Determinación. Una decisión irrevocable. Sáquelas de aquí, me dijo. Antes de que pudiera responder, comenzó a arrastrarse fuera del refugio improvisado. Después se puso de pie. Y empezó a correr. Corrió directamente hacia el lado opuesto. Gritando. Agitando los brazos. Atrayendo toda la atención de los infectados. ¡Vengan! Los monstruos cambiaron de dirección inmediatamente. La horda entera se lanzó tras él. El hombre siguió corriendo. Siguió gritando. Siguió alejándolos. Hasta que finalmente fue alcanzado. Desapareció bajo una masa de cuerpos. No volvió a levantarse. Pero gracias a él conseguimos los minutos que necesitábamos. Con una fuerza nacida de la desesperación logré mover varias vigas. Liberé primero a la mujer embarazada. Luego a Mina. Cuando ambas estuvieron fuera, apenas pude mantenerme en pie. El sacrificio del vagabundo había salvado nuestras vidas. Y una vez más alguien a quien apenas conocía demostraba más humanidad que muchas personas que habían compartido el tren con nosotros desde el principio. Sin embargo, la tragedia todavía no había terminado. Mientras avanzábamos entre los talleres destruidos, otra historia se desarrollaba a pocos metros de distancia. El joven deportista y la chica que amaba habían logrado sobrevivir hasta ese momento. Después de perder a sus amigos, se habían convertido prácticamente en el único apoyo emocional del otro. Corrían juntos entre los escombros, intentando alcanzar una vía segura, intentando escapar, intentando vivir. Y entonces apareció el ejecutivo. Huía de una multitud de infectados. Desesperado. Aterrado. Pensando únicamente en sí mismo. Cuando alcanzó a la joven, hizo algo que todavía me cuesta aceptar. La empujó. La utilizó como distracción. La arrojó directamente hacia los monstruos. Todo para ganar unos segundos de ventaja. La muchacha cayó. Los infectados la alcanzaron. El joven deportista intentó ayudarla. Intentó salvarla. Pero era demasiado tarde. Cuando llegó hasta ella, la mordida ya estaba allí. Ambos comprendieron inmediatamente lo que significaba. Podrían haber huido. Podrían haberse separado. Podrían haber intentado sobrevivir un poco más. Pero no lo hicieron. El muchacho permaneció a su lado. La abrazó. La sostuvo mientras la infección avanzaba. Mientras ella lloraba. Mientras se despedían. Y cuando finalmente la transformación comenzó, él siguió negándose a abandonarla. La sostuvo hasta el final. Hasta que los dientes de la persona que amaba encontraron su cuello. Murieron abrazados entre los rieles. Juntos. Como habían elegido. Cuando vi aquella escena comprendí que el mundo podía derrumbarse. Las ciudades podían caer. La civilización podía desaparecer. Pero incluso en medio del horror más absoluto seguían existiendo personas capaces de amar hasta el último segundo. Y esa idea fue lo único que me permitió seguir adelante. Porque el viaje aún no había terminado. Y el peor enfrentamiento de todos estaba esperándonos más adelante.
El humo cubría gran parte del horizonte cuando conseguimos abandonar la zona de talleres ferroviarios. Mis piernas apenas respondían. Sentía cada músculo al borde del colapso. Mina caminaba junto a mí con una valentía que ningún niño debería verse obligado a demostrar. La mujer embarazada avanzaba a nuestro lado respirando con dificultad. Habíamos perdido a demasiadas personas. Demasiadas. Y aún así seguíamos vivos. A lo lejos escuchamos un motor. Un rugido grave y constante. Por un instante pensé que era otra amenaza. Pero cuando alcé la vista vi una locomotora diésel avanzando lentamente por una vía secundaria. El conductor había cumplido su promesa. Había encontrado una forma de continuar el viaje. Aquella visión nos devolvió algo que creíamos perdido. Esperanza. Comenzamos a correr. No éramos los únicos. Desde distintos puntos aparecieron otros supervivientes. Entre ellos el ejecutivo. Todavía seguía vivo. Todavía seguía escapando. Y detrás de él venía una multitud de infectados. El conductor observó la situación desde la cabina. Sin dudarlo descendió de la locomotora. Corrió hacia el ejecutivo. Extendió la mano para ayudarlo. Fue un gesto sencillo. Humano. Bondadoso. El tipo de gesto que había desaparecido casi por completo durante aquel día. Pero el ejecutivo respondió de la peor manera posible. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, utilizó al conductor como escudo. Lo empujó hacia los infectados. Lo arrojó directamente a sus brazos. Todavía recuerdo la expresión de sorpresa en el rostro de aquel hombre. Ni siquiera tuvo tiempo de comprender lo que ocurría. Los monstruos lo alcanzaron inmediatamente. El ejecutivo aprovechó esos segundos para subir solo a la locomotora. Aquella escena me llenó de una rabia indescriptible. Sin embargo, el destino ya había comenzado a cobrarle factura. Mientras escapaba había recibido una mordida. Pequeña, casi invisible, pero suficiente. La infección ya estaba dentro de él. Aunque todavía no lo sabía. Nosotros seguimos corriendo. La locomotora comenzaba a ganar velocidad. Y por si aquello no fuera suficiente, docenas de infectados se habían aferrado a la parte trasera del vehículo. Sus cuerpos colgaban de los enganches. Se arrastraban sobre los rieles. Formaban una grotesca cadena humana que frenaba el avance del tren. Sabía que si no hacíamos algo nos alcanzarían. Corrí con todas mis fuerzas. Salté hacia la plataforma posterior. Mis manos encontraron una barra metálica. Golpeé. Empujé. Pateé. Uno tras otro los cuerpos comenzaron a desprenderse. La cadena se rompió. Los monstruos cayeron sobre las vías. La locomotora recuperó velocidad. Después ayudé a subir a Mina. Luego a la mujer embarazada. Cuando finalmente entramos en la cabina creí que habíamos sobrevivido. Creí que el viaje estaba llegando a su fin. Me equivocaba. El ejecutivo estaba allí. De pie. Inmóvil. Dándonos la espalda. Al principio pensé que simplemente no nos había escuchado. Pero entonces comenzó a temblar. Sus hombros se sacudieron lentamente. Algo no estaba bien. Avancé un paso. Y él giró. Lo que vi me produjo un escalofrío inmediato. Sus ojos habían cambiado. Las venas oscuras se extendían por su rostro. La piel adquiría una tonalidad enfermiza. La transformación había comenzado. Sin embargo, aún quedaba algo de humanidad en su interior. Murmuraba una dirección. Una y otra vez. Como una plegaria. Como un niño perdido. Pedía ver a su madre. Pedía regresar a casa. Durante un segundo sentí lástima. Porque comprendí que debajo de toda aquella cobardía seguía existiendo un ser humano aterrado. Pero el virus no tardó en ganar. Sus movimientos se volvieron bruscos. Su respiración cambió. Y entonces se lanzó contra nosotros. La lucha fue brutal. La cabina era demasiado pequeña. No había espacio para maniobrar. Intenté mantenerlo alejado de Mina. Golpeé. Empujé. Forcejeé. El monstruo parecía impulsado por una fuerza imposible. Varias veces estuve a punto de perder el equilibrio. Finalmente conseguí sujetarlo por detrás. Utilicé todo lo que me quedaba. Toda mi fuerza. Toda mi desesperación. Y logré arrojarlo fuera de la locomotora.
Su cuerpo desapareció entre las sombras de las vías. Por un instante reinó el silencio. Solo se escuchaba el motor. Solo el sonido constante de los rieles. Pensé que había terminado. Entonces sentí un dolor agudo en la mano. Miré hacia abajo. Y el mundo pareció detenerse. 2 pequeñas marcas sangrientas destacaban sobre mi piel. Perfectamente visibles. Perfectamente claras. No necesitaba preguntar. No necesitaba comprobar nada. Sabía exactamente lo que significaban. Había sido mordido. No sentí miedo al principio. Lo primero que sentí fue vacío. Un cansancio profundo. Como si todo el peso de aquel día hubiera caído sobre mis hombros al mismo tiempo. Observé las marcas en mi mano. Pequeñas. Rojas. Inequívocas. Había visto aquella herida decenas de veces. Sabía exactamente cómo terminaba la historia. Sabía cuánto tiempo me quedaba. Y sabía que no existía ninguna cura. Durante unos segundos nadie dijo nada. La mujer embarazada comprendió inmediatamente lo que había ocurrido. Su expresión se oscureció. Mina todavía no. Ella seguía mirándome esperando que todo estuviera bien. Esperando que encontrara otra solución. Como había hecho tantas veces durante el viaje. Pero esta vez no existía ninguna. Me senté lentamente. Observé mis manos. Las mismas manos que habían firmado contratos millonarios. Las mismas manos que habían pasado años sujetando teléfonos en lugar de abrazar a mi hija. Las mismas manos que ahora comenzaban a perder la batalla. El silencio dentro de la cabina era absoluto. Solo el ruido constante del motor acompañaba nuestros pensamientos. Entonces Mina vio la herida. Y comprendió. Sus ojos se llenaron de lágrimas de inmediato. No. Aquella única palabra me rompió el corazón. Papá, no. Intentó acercarse. Intentó abrazarme. Pero retrocedí un paso. No podía permitirlo. No podía arriesgarme. Ella comenzó a llorar. No como había llorado antes. Aquello era diferente. Era el llanto desesperado de alguien que entiende que está perdiendo a la persona que más ama. Y yo no tenía forma de detener ese dolor. Porque por primera vez en toda mi vida no podía solucionar nada. Me arrodillé frente a ella. La observé. Memoricé cada detalle de su rostro. Cada mechón de cabello. Cada lágrima. Cada expresión. Quería recordar todo. Porque pronto dejaría de ser yo mismo. Escúchame, dije con voz temblorosa. Necesito que seas valiente. Ella negó con la cabeza. No quiero. Lo sé. No quiero que te vayas. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Había pasado años persiguiendo dinero. Años creyendo que trabajaba por ella. Años convencido de que algún día tendría tiempo para compensarlo todo. Y ahora descubría que ese día jamás llegaría. Lo siento, susurré. Las lágrimas comenzaron a descender por mis mejillas. Era la primera vez en mucho tiempo que lloraba. Lo siento por todo. Mina se aferró a mí. Por un instante olvidé el miedo. Olvidé la infección. Olvidé el fin del mundo. Solo existíamos ella y yo. Padre e hija. Como debió haber sido siempre. Finalmente logré separarme. No porque quisiera. Porque debía hacerlo. Tomé a la mujer embarazada aparte. Le expliqué cómo manejar los controles básicos de la locomotora. Cómo activar el freno. Cómo detener el vehículo. Cómo llegar hasta la zona segura que aparecía en los mapas ferroviarios. Ella escuchó atentamente. Llorando en silencio. Luego regresé junto a Mina. La abracé por última vez. Después caminé hacia la puerta que comunicaba con la plataforma exterior. Mis piernas ya comenzaban a sentirse extrañas. Más pesadas. Más rígidas. La infección avanzaba. Lo sabía. Abrí la puerta. El viento golpeó mi rostro. El aire frío me hizo cerrar los ojos durante un instante. Y entonces salí. La puerta se cerró detrás de mí. Escuché a Mina llorar al otro lado. Escuché cómo golpeaba desesperadamente. Pero no podía regresar. Si lo hacía, pondría en peligro todo por lo que habíamos luchado. Me apoyé contra la barandilla de la locomotora, observando el paisaje que se deslizaba a toda velocidad. El sol comenzaba a ocultarse.
tiñendo el cielo de tonos rojizos. Durante toda mi vida había perseguido objetivos equivocados. Lo entendía ahora, cuando ya era demasiado tarde para corregirlo. Sentí el avance del virus. Un frío extraño recorrió mis brazos. Mis músculos comenzaron a tensarse. Mi visión se volvió borrosa. Pero me negué a entregar mis últimos pensamientos a la oscuridad. Cerré los ojos. Y recordé. Recordé el día en que nació Mina. Recordé el hospital. La luz blanca. La primera vez que la sostuve entre mis brazos. La primera vez que abrió los ojos. La primera vez que sus pequeños dedos rodearon uno de los míos. Nunca había sentido una felicidad tan pura, tan absoluta, tan real. Ese recuerdo llenó todo mi ser. Y por primera vez en años sonreí de verdad. Mientras la transformación avanzaba. Mientras mi humanidad se apagaba. Mientras el monstruo intentaba reclamarme. Me aferré a aquel recuerdo. Hasta el último segundo. Y cuando comprendí que ya no podía seguir luchando, me dejé caer. La oscuridad me recibió. Y el viaje continuó sin mí. No puedo contar lo que ocurrió después desde mis propios ojos. Porque mi historia terminó sobre aquellas vías. Sin embargo, el viaje continuó para quienes quedaron atrás. Y esa parte merece ser contada. La locomotora siguió avanzando a través del crepúsculo. Dentro de la cabina, Mina lloró durante largo tiempo. La mujer embarazada permaneció junto a ella. Ninguna de las dos habló. No era necesario. Las palabras resultaban insuficientes para describir todo lo que habían perdido. El vehículo continuó avanzando por kilómetros de vías desiertas. A su alrededor, el mundo parecía haber sido abandonado. Ciudades silenciosas. Estaciones vacías. Carreteras cubiertas de vehículos detenidos. El colapso de la civilización se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Sin embargo, por primera vez desde que comenzó aquella pesadilla, no había infectados persiguiéndolas. No había gritos. No había sangre. Solo el sonido constante del motor. Y la ausencia dolorosa de quienes ya no estaban. Finalmente divisaron su destino. Una enorme barrera militar bloqueaba el acceso a la ciudad costera. Filas de sacos de arena. Vehículos blindados. Alambre de púas. Torres de vigilancia. Más allá se encontraba uno de los últimos refugios que seguían resistiendo. La locomotora disminuyó la velocidad, hasta detenerse por completo frente a la entrada de un largo túnel ferroviario. La oscuridad se extendía ante ellas como la boca de una gigantesca caverna. La mujer embarazada descendió primero. Mina la siguió. Ambas se tomaron de la mano. Y comenzaron a caminar. Cada paso era difícil. Cada paso pesaba más que el anterior. Estaban agotadas, cubiertas de suciedad, marcadas por el horror. Pero seguían avanzando, porque era lo único que podían hacer. Al otro extremo del túnel, ocultos tras las defensas militares, varios soldados observaban mediante visores ópticos. Las órdenes que habían recibido eran claras. Nadie podía entrar si existía la más mínima sospecha de infección. El brote había destruido demasiadas ciudades. Demasiadas vidas. No podían permitirse errores. Uno de los soldados enfocó la mira. Solo distinguía dos siluetas avanzando entre las sombras. Tengo contacto visual. La radio crepitó. ¿Puede confirmar que están sanas? El soldado observó nuevamente. La distancia era grande. La iluminación insuficiente. Negativo. No puedo confirmarlo. Durante unos segundos nadie respondió. Después llegó la orden. Una orden fría. Mecánica. Desprovista de emoción. Si no puede verificarlo, elimine la amenaza. El soldado tragó saliva. Volvió a apuntar. La cruz de la mira se detuvo sobre la figura más pequeña. Mina. Un simple movimiento del dedo bastaría. Solo uno. Y todo habría terminado. La mujer embarazada siguió caminando. Mina también. Ninguna sabía lo cerca que estaba la muerte. Entonces ocurrió algo inesperado. Algo tan sencillo que terminó cambiándolo todo. Mina comenzó a cantar. Al principio fue apenas un susurro. Una voz temblorosa. Frágil. Que parecía perderse entre las paredes del túnel.
Pero poco a poco la melodía se volvió más clara, más firme. Era una canción que había practicado durante semanas. Una canción que había querido interpretar para su padre. Una canción que él nunca pudo escuchar. Hasta ahora. Su voz se extendió por la oscuridad. Atravesó el túnel. Llegó hasta las posiciones militares. Los soldados quedaron inmóviles. Nadie habló. Nadie se movió. Solo escuchaban. Escuchaban a una niña cantar después de sobrevivir al fin del mundo. El francotirador apartó lentamente el dedo del gatillo. Sus ojos se abrieron. Esperen. La radio volvió a sonar. ¿Qué ocurre? No están infectadas. ¿Cómo lo sabe? El soldado observó nuevamente. Escuchó aquella voz infantil resonando en la oscuridad. Y respondió. Porque siguen siendo humanas. Un silencio breve inundó la comunicación. Después llegaron nuevas órdenes. Muy diferentes a las anteriores. Alto el fuego. Repito. Alto el fuego. Los soldados abandonaron sus posiciones. Corrieron hacia el túnel. Llevaban mantas. Botiquines. Camillas. Ayuda. Cuando alcanzaron a las dos supervivientes, las rodearon inmediatamente. Por primera vez en todo el día, unas manos se acercaban para protegerlas y no para apartarlas. Mina continuó cantando unos segundos más. Luego la canción terminó. Y el silencio regresó. Pero ya no era el mismo silencio. Porque esta vez estaba lleno de esperanza. Mientras las conducían hacia la zona segura, la niña volvió la vista hacia las vías que desaparecían en la distancia. Hacia el camino que había recorrido. Hacia todas las personas que se habían quedado atrás. Hacia quienes habían dado la vida para que ella pudiera llegar hasta allí. No dijo nada. No hacía falta. Sabía que nunca volvería a ver a su padre. Pero también sabía algo más. Durante aquel viaje, el hombre que había comenzado pensando únicamente en sí mismo había cambiado. Había encontrado el valor. Había encontrado el amor que llevaba años ocultando. Y finalmente había aprendido lo que significaba ser padre. La noche comenzó a caer sobre la ciudad. Las puertas de la zona segura se abrieron. Y las dos supervivientes cruzaron lentamente hacia la luz.